estaba botado nomás, chicos, no queremos un papiro, ¿cierto? Con todas las cosas que me hacen feliz, cosas puntuales más que nada, unas 3 ideas y listo, ya sea para compartir aquí un poquito y para entender, ¿cierto?, cuándo aplicamos, ¿cierto?, el tema de la happiness. Primero, antes de revisar, miren, tenemos acá, le anoté en el costado derecho de la pizarra la diferencia entre happy or happiness. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? Primero, en términos de significado. Happy or happiness. Si yo leo la oración, I am very happy today. Yo estoy feliz. Entonces, este happy, ¿cierto? Que ya sabemos que el significado es feliz, es lo que está actuando como un adjetivo, porque me está ayudando a calificar, ¿cierto?, mi estado de ánimo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, happy, feliz, ¿cierto?, pero como adjetivo. Ya. O sea, me sirve para, ¿cierto?, describir, calificar algo. Por ejemplo, puedo decir, it's a happy day, es un día feliz. It's a happy family, una familia feliz. Entonces, voy describiendo. En cambio, happiness, ¿qué es lo que es happiness? Felicidad. ¿Ya? Y eso es un noun, o sea, un sustantivo. Entonces, obviamente es una palabra completamente distinta, sino que ya no me ayuda a describir, sino que, ¿cierto?, me ayuda como sustantivo a indicar que estoy hablando de eso en particular. Por ejemplo, decir, happiness is one of the senses of life. La felicidad es uno de los sentidos, ¿cierto?, que le da la vida. Y ahí, obviamente, estoy de alguna manera indicando esta palabrita, ¿cierto?, pero que está actuando como sustantivo y no como adjetivo. Ojo entonces con la diferencia entre esas dos palabras, porque obviamente uno puede confundirse a pensar que son, ¿cierto?, o que tienen el mismo significado, pero no es que. ¿Ya? Ya. Explicado entonces la diferencia entre happy y happiness. Ideas, porque miren aquí la pregunta. Make a list of things that make you happy, que te hacen feliz. O yo podría haber dicho que te provocan felicidad. Tendría que haberlo redactado de manera distinta. Ustedes ya saben, en vez del happy, haber ocupado el happiness, ¿cierto? Pero se entiende cuál es la idea. Yo ya puse mi primera idea, of listening to music. Last, what makes you happy? I love playing to soccer. Yeah, very good. I love playing to soccer. Soccer, solamente. Anaís, what makes you happy? I like playing with my dog. Excellent, ¿cierto? También las animales, las mascotas, me falía las cosas. De hecho, se dice que las mascotas transmiten esa felicidad. Yulitza, what makes you happy? I really like Travel with my family. travel with my family. Excellent, ¿cierto? El viajar también, ¿cierto? Cambia al tiro el estado de ánimo. Uno se proyecta en el viaje que lo va a pasar súper bien. Entonces ya desde que uno planifica y dice ya estamos casi listos con el viaje, felicidad modo máximo. Paulina, what makes you happy? I like watching. ¿Qué cosa? ¿Movies? Movies, ya, muy bien, ¿cierto? Ver películas también puede ser un estado de relax, en donde uno está disfrutando. Felicidad. Millaray, what makes you happy? I like sleeping también, lo habíamos dicho hace un ratito atrás, ¿cierto? El dormir, el pegarse una siestecita también puede ser, ¿cierto?, que me ayude a sentirme de una manera mucho más relajada, distinta. ¿Qué Omar, what makes you happy? I like, perdón? Meeting? ¿O busy? Ah, busy. Te había entendido meeting. Sorry. I like visit. My
visitar, ¿cierto? ¿Visitar qué? My grandpa. Ahí está. My grandpa. Ine, what makes you happy? Había puesto is makes me happy to take nap, así como me hace feliz para mí. Ya, muy bien. Ahí fue más completa la oración. It makes me happy to take a nap. ¿Y qué es lo que es nap? Dormir. ¿Qué es lo que es una nap? ¿Ves? Por eso pasa, no abuse del uso del traductor, porque después ni siquiera sabemos lo que estamos redactando. Nap es una siesta. ¿Ya? Entonces, como decir, me hace feliz el tomar una siesta. ¿Ya? Take a nap. Pero ojo por eso, recuerden, traten de ocupar vocabulario que ustedes dominen. O a lo más buscar una palabra. Pues si yo no sabía cómo se dice siesta, la busco y ahí está. ¿Ya? Pero no la frase completa porque si no, nos confundimos nosotros mismos. Constanza, what makes you happy? I love drawing. I love drawing, dibujar. Sí. Excellent. Very good. I love drawing. Catherine, what makes you happy? I love relaxing at home with my daughter. Excellent. Relaxing at home with my daughter. Excellent. Very good. Y la Diane. I like to go see my mom. I like to go, perdón, See my mom. to see my mom. Excellent, very, very good. Ya, miren, quise anotar todos los ejemplos, si se dieron cuenta, todos los ejemplos que cada uno de ustedes dieron están en la pizarra, ¿cierto? Porque es lo que vamos a analizar ahora. Primero, miren, vamos a ir revisando. De alguna manera, todas las oraciones que están ahí, si uno las lee, se entienden, ¿cierto? No hay ninguna que uno diga, oye, ¿qué quiso decir? Así como, hoy, ¿no? Qué raro, ¿qué dice? Todas se entienden, ¿ya? El tema es cómo usamos esta forma gerundia para poder expresar a lo que a mí me encanta, me gusta, disfruto hacer. ¿Ya? Entonces, yo les di la pauta aquí de alguna manera, porque todos estos verbos que son el love, el like, y de que después van a aparecer otros verbos que yo les voy a indicar ahí, ¿cierto? Se van a dar cuenta que ese verbo tiene una función, que es lo que me ayuda, ¿cierto?, a indicar mis gustos o mis preferencias por sobre algo, sobre una actividad principalmente. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto?, es indicando lo que me gusta, lo que me encanta o lo que disfruto, pero miren aquí, lo que disfruto hacer. Entonces, si yo voy a indicar lo que me gusta hacer, tiene que ir acompañado de un verbo. Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, yo te pregunto, oye, ¿qué comida te gusta? Y tú dices, I like Chinese food. Esa es una oración que igual indica gusto y preferencia por algo, pero lo que viene después del like es un sustantivo. En cambio acá lo que estamos indicando es lo que me gusta hacer, no lo, por ejemplo, que me gusta comer. Entonces, si vuelvo a repetir, si yo voy a decir lo que me gusta hacer, es porque tiene que ir una acción después de ese like, o de ese love, o de ese enjoy. ¿Se dan cuenta que ustedes en todo escriben verbos? El ejemplo que les dije, me encanta escuchar música, me encanta jugar, ahí está el verbo. Me encanta jugar, también verbo. Me encanta viajar, me gusta ver, me gusta dormir, me gusta visitar, me gusta tomar una siesta, me gusta dibujar, me gusta relajarme, me gusta ir. ¿Se dan cuenta? Son acciones que van de alguna manera implícitas con esta expresión que indica un gusto, un encanto sobre algo. Y los verbos entonces que vamos a usar para indicar ese tipo de gustos o encantos por sobre algo, principalmente son esos tres: el like, el love y el enjoy. Acuérdense la diferencia: like, gustar. ¿Cuál estaría en el top one? El que indica más gusto por algo. El love, ¿cierto? Que me encanta, así como ya es lo máximo. Y el enjoy, ¿cierto? Que se aplica más como disfrutar. O sea,
I enjoy sitting on the sofa on a winter evening. Yo disfruto. ¿Qué es lo que disfruta esta persona? Sitting on the sofa. Sentarse en el sofá on a winter evening. En una anochecer, atardecer de invierno. I love using leftovers. Me encanta. ¿Qué es lo que le encanta? Verbo using. Usar. Mira, leftovers, por ejemplo, son. Ya no tengo ninguna leftover aquí. Mira, lamentablemente la Constanza cuando llegó se le rompió una pulserita y quedó todo desparramado. Entonces, pucha, qué pena. Pero ella la recogió, piedrita por piedrita, porque esas leftovers ella las puede usar tal vez para recomponer o para armar algo nuevo. ¿Qué es lo que serían las leftovers entonces? No como acción, como decir las sobras, lo que sobró. ¿Ya? Esos son los leftovers, las sobras, ¿cierto? Entonces yo le doy una utilidad nueva a algo que lamentablemente sufrió algún tipo de desperfecto. Entonces, claro, lo que está diciendo ella, me encanta usar como la sobra o en general como lo que se puede reciclar también. ¿Ya? Y el enjoy que ya dijimos recién, ¿cierto? Disfrutar, y por supuesto el like, que ustedes lo conocen, ¿cierto? A través del derecho, lo que me gusta hacer. ¿Qué le gusta hacer a esta persona? Making soup. Preparar sopa. ¿Cuál es la característica que tienen los verbos entonces que estamos usando acá? A diferencia de lo que vimos en la clase pasada. Acuérdense que en la clase pasada ocupamos forma infinitiva. Exacto. Se dan cuenta que aquí todos estos verbos, independiente del verbo que sea, lo indicamos acá también en los ejemplos, ese segundo verbo, o sea, el que me ayuda a indicar lo que a mí me gusta o lo que me encanta hacer, va con esta terminación ing. Y es una regla distinta a la que vimos en la clase pasada. Son reglas distintas, que la usamos principalmente, como en este caso dijimos, cuando yo quiero indicar, ¿cierto?, lo que me gusta, lo que me encanta, lo que disfruto, pero hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos three different uses of the gerund. Son tres usos distintos que los estamos chequeando aquí, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí proyectado en la lista. Primer uso, el que acabamos de indicar recién. As the subject. Perdón. Este es un uso completamente distinto. Lo podemos ocupar también as the subject of the sentence. Cuando hablamos del subject of the sentence, es cuando esa acción está actuando como el sujeto de la oración. O sea, no es el verbo propiamente tal. Es la acción sí, pero está actuando como el sujeto. Si se dan cuenta aquí no hay un I, o el you, o el he, o el she, sino que el sujeto es la acción. Entonces estoy diciendo, eating outside in the summer makes me feel good. ¿Cómo entienden esa idea? ¿Qué quiere decir con esa acción? Comiendo afuera en el verano me provoca o me hace sentir, ¿de qué manera? Bien. Ya, pero ojo acá, no cometamos el siguiente error, muchachos. Si bien le estamos agregando ing a los verbos, como los ejemplos que ustedes dijeron, como el ejemplo que está acá, pero eso no necesariamente significa que el verbo está con la terminación ando o endo. O sea, eso no se traduce como comiendo, sino que como es el sujeto, el comer, ¿ya? O comer propiamente tal. Es la acción propiamente tal. Entonces estoy diciendo, comer afuera en el verano me hace sentir súper bien. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Está actuando entonces la acción como el sujeto principal de la oración. Y en ese caso, cuando esa acción, cuando ese verbo, tú lo quieres ocupar como sujeto, tiene que ir con la terminación de ¿ya? Solo en ese caso, cuando vuelvo a repetir, esa acción que tú quieres destacar está actuando como el sujeto, ¿cierto?, de una oración. Por ejemplo, miren, ¿qué nos hace bien para la salud? En términos deportivos, por ejemplo. Pensemos en un deporte. ¿Cuál es el deporte más completo? ¿Lo saben o no? ¿Solo plancha? Nada. Entonces yo digo, nadar es súper bueno para la salud. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Estoy diciendo, yo nado o tú nadas.
El nada. El nadar, exactamente. Sí. Claro. Entonces, como el swim, el acto, está actuando como el sujeto de la oración, esa oración tendría que ser swimming is very nice. Vamos a cambiar de ejemplo. Healthy. Ahí no. Entonces, swimming, que estoy dándole, ¿cierto?, ahora una preponderancia súper importante a la actividad, la estoy usando, ¿cierto?, como el sujeto de la oración, por ende tiene que ir con terminación ing, y de ahí yo entrego, obviamente, la definición o la idea que yo quiero entregar. Bueno, como en ese caso, swimming is a very healthy activity, o sea, el nadar es una actividad muy saludable. ¿Se dieron cuenta entonces que a esa acción, como en este caso al comer afuera, ¿cierto? Al dibujar, por ejemplo, si yo ocupara el dibujar como el elemento principal que quiero destacar, entonces tendría que ocupar esta acción como el sujeto de la acción. Por ejemplo, miren, esto mismo lo que digo la constancia, si yo lo quiero transformar en una idea como esa, entonces yo tendría que decir drawing, el dibujar. ¿Qué provoca en mí? No necesariamente tengo que siempre ocuparlo con mí, sino que indicar lo que provoca también en mí. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que a la constancia nos relaja, ¿cierto? Entonces, drawing, relax. Ya estoy usando esa acción, ¿cierto?, como el elemento principal o el elemento sujeto de la oración, por ende tiene que ir con terminación ing. El caso número 2 o el uso número 2 es lo que estábamos señalando recién y con la mayoría de los ejemplos que ustedes indicaron acá. Cuando lo ocupamos después de los verbos que nos ayudan a indicar gusto, preferencia por algo. Y ahí tenemos un listado de verbos que nos van a ayudar justamente a indicar ese tipo de acciones. Por ejemplo, los verbos, ya los dijimos un ratito atrás, love, like, hate, porque yo también puedo indicar lo que no me gusta o lo que odio hacer. Enjoy, ya dijimos disfrutar. Mind, lo que me interesa hacer, etcétera, etcétera. Entonces, con todos esos verbos que tenemos que indicar un gusto, una preferencia, un odio sobre lo que te gusta o lo que odias hacer, ese segundo verbo, ¿cierto?, la acción en particular, con terminación ing. For example, I love reading in bed. O sea, a mí me encanta leer en cama o en la cama. ¿Se dan cuenta que ahí el verbo, aunque tenga ing, no es que se transforma leyendo? Porque no es una forma ya de expresar lo que estás haciendo, sino que es lo que te gusta hacer en términos generales. Y como va acompañado de un verbo que es en este caso el love, que te ayuda a indicar lo que te encanta hacer, por ende esa acción o esa segunda acción, con terminación ing. Ahora, según lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que en la clase pasada ocupamos la forma infinitiva? Entonces, claro, ustedes dirán, pero ¿y si yo en la forma infinitiva ocupaba el verbo en su forma normal? ¿Pero con qué separábamos ese verbo de la forma normal? Con el to, ¿cierto? Voy a borrar aquí algunos de los ejemplos, ¿ya? ¿Cómo transformaríamos ese ejemplo, el I love reading in bed, en la forma infinitiva, que fue lo que señalamos en la última clase? I love to I love to read in bed. ¿Y qué está diciendo esa oración? Me encanta leer en cama. ¿Qué dice la oración de Jack, la que está como a modo de ejemplo en el proyector? I love reading in bed, me encanta leer en cama. Entonces aquí es cuando uno tiene que decir chuta, ya. Entonces, ¿cuándo ocupo una? ¿Cuándo ocupo otra? Y el verbo que nos va a ayudar. O sea, ¿cuál verbo? Este. Porque acuérdense, cuando vimos la clase pasada, no ocupábamos estos verbos. Ocupábamos el need, el want, ¿cierto? Que eran más como una necesidad o un anhelo de hacer algo.
no lo que me encanta, o lo que me gusta, o lo que odio, o lo que disfruto hacer. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Miren, esto no es que estaría malo, ¿ya? Porque igual se entiende, pero gramaticalmente hablando, eso es lo correcto, con ese tipo de verbo. ¿Ya? Distinto cuando yo digo, ¿sabes qué? Necesito leer un reporte, porque ya es una necesidad. Entonces ahí aplicamos ¿qué forma? La infinitiva. I need to read a report. Ahí se está correcto, porque estoy indicando una necesidad de hacer algo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Leer. Aquí estoy indicando un gusto, una preferencia por sobre algo. Y ahí ocupamos entonces el verbo o el segundo verbo con la terminación IN. Esta es la forma infinitiva, claro, esta es la infinitiva. Y esta es la forma gerundia, que es la que se llama. Ustedes le pueden decir forma ING, como a ustedes les sea más fácil comprenderla y aplicarla. ¿Ya? No nos amarremos como con los nombres técnicos, sino que, claro, yo les digo los nombres técnicos porque es parte de los contenidos estructurales, pero ustedes, como quieran reconocerlo, chicos, no se hagan problemas con ese tipo de cosas. Si jamás la prueba, por ejemplo, decir, escriba la forma gerundia de los siguientes verbos. Y también un tercer uso de la forma ING o forma gerundia es after prepositions, después de preposiciones. ¿Cuáles preposiciones? Por ejemplo, in, at, of, from, on, before, after, etc. ¿Ya? Principalmente de igual manera viene precedido de un verbo, ¿se dan cuenta? I'm thinking of, estoy pensando, ¿qué estoy pensando? El comprarme un departamento. Entonces, como aquí hay una preposición, que es la preposición of, y aquí viene una acción, ¿cierto? Esa acción, nuevamente la secundaria, con terminación ING. Entonces, de alguna manera, el tercer uso, ¿cierto? Después de preposiciones, cuando venga precedida, por supuesto, de un verbo. Después de preposiciones, acuérdense que estas son las preposiciones: in, at, of, from, etc. Entonces, como esto viene, ¿cierto?, precedido de una preposición, esa segunda acción o ese segundo verbo con terminación ING. Y por lo general, chicos, cuando expresamos este tipo de ideas que van con preposición, aquí como si se dan cuenta, los dos verbos van con terminación ING. ¿Ya? Porque es una acción que estás pensando en el momento, y eso es presente continuo. Eso es presente continuo. Lo que estoy pensando ahora. ¿Qué estoy pensando? El comprar. Por ende, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, estoy intentando conectarme a internet. Este es el uso número 3. Estoy intentando. Verbo intentar. Do you remember? Try. Muy bien. Entonces, I am. ¿Qué pasa con el verbo try aquí? Trying. Ya. Estoy intentando, eso yo hasta el momento. ¿Qué estoy intentando de hacer? Acuérdense que la idea era, estoy intentando de conectarme a internet. ¿Cuál sería el segundo verbo? Connect, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Viene una preposición, ¿cierto? ¿Qué estoy intentando? I am trying of. Y aquí entonces se agrega exactamente. Ese es el verbo, connect, pero obviamente porque viene precedida, ¿cierto?, de una preposición, of connecting to internet. Y ahí se aplica, obviamente, ¿cierto?, la tercera regla, que es, ¿cierto?, al momento de expresar una idea, precedida por una preposición. ¿Ya? Esos entonces son, chicos, los 3 usos que le vamos a dar, ¿cierto?, a esta forma ING al momento de querer expresar nuestra idea, ¿cierto?, según corresponde.
Ahora, lo que más vamos a usar nosotros principalmente es esta forma, ¿cierto? Podemos a repetir para indicar lo que nos gusta, lo que nos encanta, lo que odiamos hacer, lo que disfruto hacer, lo que me importa hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el vocabulario de los quehaceres del hogar? ¿Se acuerdan? Pensando en los quehaceres del hogar y ahora aplicando lo que es la forma infinitiva, perdón, la forma gerundia. What do you like or hate doing at home? Fíjense en la pregunta. La pregunta ya tiene incorporado lo que estamos viendo acá, porque estoy diciendo lo que te gusta o lo que odias. Terminación ING, ¿te das cuenta? Hacer en casa. Entonces, tenemos por un lado like y por un lado hate. Lo que me gusta y lo que odio hacer. ¿Se acuerdan lo que él escribió, lo que yo odiaba hacer como quehacer del hogar? Planchar. I hate dar el día. Entonces, si yo lo quiero expresar en una idea, ahora con la forma, ¿cierto? Gerundia, entonces yo digo I hate. Aquí es donde tiene que venir el cambio, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se decía planchar? ¿No? Do, como un superhéroe de acero. El Iron Man, por ahí van. Entonces, I hate do, la acción planchar, do the ironing. ¿Ya? Eso es planchar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? I hate, ¿cuál es el verbo? Ya, hablando del ironing. Doing Lo hace que se va con ing porque la palabra ya va con ing en su base. Pero acuérdense que planchar es do the ironing. Todo eso es planchar. ¿Ya? Entonces el verbo do es el que cambia la forma infinita. Entonces, odio planchar. ¿Qué es lo que me gusta hacer como trabajo del hogar? Set the table. Muy bien. I like. Entonces, ¿cómo tendríamos que transformar esa oración? La constancia dijo poner la mesa. Set the table. Entonces, I like. ¿Cuál es el verbo? Set. Ese es el verbo. Ya. ¿Qué tiene que pasar con este verbo? ING. Entonces, con doble T, ¿sí eso qué? Setting. Y ahí está. Me gusta poner la mesa. Setting the table. Ahora, también lo podemos expresar con otro tipo de verbo. Por ejemplo, lo que me importa hacer, ¿cierto? O lo que no me gusta hacer de forma negativa. Por ejemplo, otros ejemplos con don't like y con mind. Acuérdense que mind es como el verbo importar, ya lo que me importa. Entonces, ¿qué no me gusta hacer en el hogar? Ya, muy bien. Por ende, I don't like. ¿Qué tengo que aplicar ahora? Verbo cocinar. Sabemos que cocinar, ¿cierto? Cook. Por ende, ese verbo, terminación. I don't like cook. No me gusta cocinar. Tengo que hacerlo tal vez, pero no me gusta. Lo que me importa hacer. O también puede ser negativo, lo que no me importa. ¿Cierto? La cama. I mind. ¿Qué me importa hacer? Ya sea porque es importante, porque es necesario, porque es parte. Take out the
garbage, una cuestión de sacar la Take out the basura. garbage. Muy bien, Constanza. Sacar la basura. Take out the garbage. Ya. ¿Qué tendríamos que transformar ahí? Taking. Taking, exactamente. Taking out the garbage. Me importa sacar la basura. Y ahí transformamos, ¿cierto? El verbo, solamente transformamos el verbo, ¿cierto? Que es el take en este caso, con la terminación ing. Entonces ahí tú puedes hablar, ¿cierto? Lo que disfrutas hacer, lo que no te importa, eso también lo podemos pensar de forma negativa. Solo agregándole el don't. I don't mind. No me importa, no sé. Hay gente que no le importa hacer la cama, por ejemplo. Entonces, I don't mind making my bed. No me importa hacer la cama. La cama está hecha. Hay gente que, no sé, pues, le da mucha importancia también a sacar a sus mascotas, ¿cierto? Sacarla a dar una vuelta, para que haga su pipí. Entonces, ahí también lo vamos a empezar de esa manera. Quise mezclar este vocabulario que habíamos visto de la ¿cómo se llama? De los quehaceres del hogar, porque como ese vocabulario está de alguna manera revisado, pero se puede ocupar, como ustedes ya vieron por los ejemplos, con cualquier tipo de actividad que a ti te guste, que es cierto, disfrutes o todo lo contrario, odies hacer. Lo importante es que entendamos, cierto, que estamos usando esta forma gerundia para indicar una acción. Vuelvo a repetir, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que odio, lo que disfruto, lo que me importa. Hacer, y ahí está la palabra clave, el hacer, porque el hacer siempre es una acción que se expresa con un verbo. Y tenemos otro ejemplo. For example, en términos culinarios, gastronómicos, she enjoys eating pizza. Ahí tenemos un ejemplo afirmativo de lo que esta persona disfruta. ¿Qué es lo que disfruta hacer? Ella disfruta comer pizza. ¿Se dan cuenta que aquí no necesariamente entendemos que el ing es porque está haciendo la acción en el momento, sino que es algo general, que es parte de su rutina, de su vida? They have finished working on a big project. Ellos han, presente perfecto, lo que han hecho. ¿Qué han hecho? Han terminado, finalizado, ¿qué cosa? Trabajar, ¿cierto? En un gran proyecto. Ellos han finalizado de trabajar en un gran proyecto. Ahí está el verbo terminación ing, porque viene precedido de una acción, ¿cierto?, que ya ha finalizado. Y por ende ese segundo verbo le agregamos la terminación. Y por último, my sister never stops talking. ¿Qué es lo que nunca ella hace? Nunca deja de hablar. She never stops talking. Y ahí está, la acción que yo quiero destacar, la acción que quiero mencionar, que es la segunda porque viene precedida por este verbo, con terminación ing. ¿Ya? Entonces, muchachos, si se dan cuenta, ¿cierto? Estamos indicando estas acciones que son, ¿cierto?, pertenecientes a lo que es la forma gerundia, entiéndase con terminación gerundia y ing, ¿cierto? En donde estamos indicando lo que la gente, ¿cierto?, disfrutan hacer. Esa es la palabra clave, el hacer, porque eso es un verbo, hacer siempre un verbo. ¿Se va entendiendo, chicos y chicas? Por favor, cualquier duda, pregunta, recuerden formularla y preguntar. Y se va entendiendo entonces la diferencia con la forma infinitiva. Acuérdense que eso fue lo que vimos en la última clase. Forma infinitiva, ahora estamos viendo una forma que es distinta, ¿cierto? Que es la forma gerundia. ¿Sí o no? Bien. Como dijimos un instante, el gerundio, ¿cierto? La terminación ing también puede identificarse como, ¿cierto?, el objeto de algunos verbos. Como sugerencia, por ejemplo, puede decir I suggest, yo sugiero, yo te sugiero. ¿Qué te sugiero? Improving our life with exercise.
este es el verbo principal, lo que yo estoy sugiriendo, y este es el verbo, ¿cierto? Objeto, el objeto, ¿cierto? De la acción propiamente tal. ¿Qué es lo que sugiere? Verbo improve, mejorar. Entonces lo que yo estoy sugiriendo es que Mejorar tu vida. mejoremos nuestra vida con ejercicio. ¿Se dan cuenta que ahí? Entonces este segundo verbo, como viene de una sugerencia, terminación ing. O con el verbo enjoy. Acuérdense que ya dijimos que el verbo enjoy también lo podemos aplicar con esto. I enjoy, objeto, o sea, verbo la acción, working with the students. ¿Qué es lo que disfruto? Trabajar con estudiantes. Ya está. Forma, ¿cierto? ING, forma gerundia propiamente tal. Bien, y ahí está la diferencia. Forma infinitiva, forma gerundia. ¿Ya? Lo que vimos en la clase pasada, la 7A, lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? La 7B. Si bien las dos sirven, las dos son parte de expresiones, ¿cierto? Pero ya como indicamos hace un ratito atrás, la diferencia, ¿cierto? Es según lo que tú quieras expresar, lo que quieras decir. Acuérdense que aquí principalmente, como ya lo he repetido yo creo que como 5 veces en la clase, pero lo repetiré las veces que sea necesario, cuando, ¿cierto? Tú quieres decir lo que te encanta hacer, lo que quieres hacer, ¿cierto? Perdón, lo que te gusta hacer, lo que necesitas hacer, ¿cierto? Lo que odias hacer, lo que no te gusta hacer, etcétera, etcétera. Y ese hacer siempre va a ser un verbo, ¿ya? En cambio, esto de acá, necesidad, anhelo de hacer algo, lo que quiero hacer, ¿cierto? Ahí va obviamente con la forma infinitiva, y como ustedes saben, ¿cierto? La aplicamos con el to y el verbo en su forma normal. To talk, to buy, necesito comprar algo, ¿cierto? Quiero algo en particular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a la práctica del tipo, entendiendo ya, ¿cierto? Lo que es la forma y el uno. Bueno, esto debe estar en el libro igual. Vamos a trabajar en el libro, muchachos, en esta página que, miren, aquí dice que es la 152, pero en realidad no debiese ser la 152 para los que tienen la aplicación, sino que debiese ser, que a mí igual me parece la 152. Pero en la parte del vocabulario, cuando ustedes se meten al libro y entonces se meten al navegador, buscan la parte del vocabulario band, y avanzamos hasta, ¿cierto?, la que estamos chequeando hoy, que es sí, para mí es la 158, pero vuelvo a repetir, para ustedes debe ser una página distinta. Esa parte de abajo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué hay que hacer acá? Hay que completar este espacio con uno de los verbos que aparecen aquí en el enunciado, pero ese verbo tiene que ir en la forma gerundia, como ya dije. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ya, con el verbo enjoy, ¿qué es lo que disfruto? Si el complemento es in bed, veo cuál es el verbo que mejor me serviría. El verbo leer, ¿cierto? Entonces yo digo, I enjoy reading in bed. Yo disfruto leer en cama. Y ahí voy completando. Entonces, todos los verbos que están en arribita, la única, ¿cierto?, exigencia es que tienen que ir con terminación ing, ¿cierto? Pero dándole sentido según cada una de estas oraciones, según el contexto. ¿Ya? Los que tienen el libro, recuerden que pueden hacerlo en el libro y en la aplicación queda guardada toda esta información. Pueden acceder también al libro a través de ABA, como ustedes bien saben. O, ya como tercera y última instancia, ahí están las 11 oraciones, ¿cierto? Para que ustedes vayan completando. Y después obviamente hagan el énfasis de dónde estaba esta información, para que eso no quede anotado como así a la deriva y después ni me acuerdo de dónde salió esa información. Ya, 7 minutos, chicos, y revisamos. Pueden trabajar en pareja, por supuesto, como siempre, si es que eso les sirve propiamente tal, trabajar en pareja, bienvenido sea, y de ahí vamos revisando.
Revisamos los tres primeros. Ya dijimos que el primero, number one, enjoy reading. ¿Cierto? Disfruto leer en cama. Número 2, have you finished your room? Cleaning up. Have you finished cleaning up your room? Lo que le decía a la Constanza hace un rato. El que este verbo tenga ese up ahí, que eso no lo confunda. La acción es una sola, que es clean, que es limpiar. ¿Ya? Clean up es como para ser más enfático solamente, así es como decir, no solamente limpiar, sino que ordenar así profundamente tu habitación. ¿Ya? Pero la acción es una sola, que es clean, en este caso, cleaning up your room. ¿Has finalizado de limpiar tu habitación? Y la número 3, I go on. Ojo que este es un verbo también que está compuesto. Si yo uno el go con el on, significado continuar. Entonces lo que estoy diciendo aquí, yo quiero continuar haciendo algo hasta que tenga 60. ¿Qué quiero continuar haciendo? Working. I want to go on working until I'm 60. Ya. Ustedes siguen con el resto, de ahí revisamos los tres restantes. Ahí era yo odio. Es como que yo odio conectar en la programación. ¿Te yo odio teléfono y no. ¿Qué es vivo? Dígame, David, comprar el seguro. Pero no entendí. ¿Quién a mí? ¿Quién a mí? Mind, importar. Vale. Entonces aquí está negativo. ¿Qué está diciendo? No me importa. I don't mind. Las oraciones 4, 5 y 6, si se dan cuenta, contiene tres verbos que indican cierto gusto o lo contrario por algo, porque tenemos el hate, ¿cierto? Que es lo que odio hacer, like, lo que me gusta hacer, y love, que es todo lo contrario al hate, lo que me encanta hacer. Número 4, I hate late when I'm meeting someone, o sea, odio algo tarde cuando me junto con alguien. I hate being late. Ahí se aplica el verbo to be. Acuérdense cuando uno dice estoy atrasado en forma presente, I am late. ¿Ya? Ahí se aplica el verbo to be. Entonces en este caso ocupamos el verbo to be para indicar esa acción. I hate being late, o sea, odio estar atrasado cuando tengo que juntarme con algo. Number 5, I like. ¿Qué me gusta? Having breakfast in a café. Me gusta tomar desayuno en una cafetería. I love having breakfast. ¿Se dan cuenta que ahí estamos aplicando el verbo? Solo por esta regla, ¿cierto? La terminación ing con este tipo de verbo. Y lo que me encanta hacer, I love cooking, walking, waking up. I love waking up on a sunny morning. O sea, me gusta despertarme en una mañana soleada, on a sunny morning. Ya, ahí están los tres siguientes. Frente al todo, el tanque y
7. I don't mind. ¿Qué significa I don't mind? No me importa. No me importa. The ironing, it's very relaxing. ¿Qué es lo que no me importa? Doing. Planchar, por ende. Hacer. ¿Cierto? Doing the ironing. Claro, es planchar literalmente. O sea, no me importa planchar porque es muy relajado. Ahí mi opinión es personal, ¿cierto? Entonces, I don't mind doing. Acuérdense que el verbo para indicar, ¿cierto? El planchar, do the ironing, como dijimos acá. ¿Se acuerdan que yo lo puse pero en forma negativa? Yo odio planchar. Ya, en este caso, I don't mind doing the ironing. Número 9. Ya, Karen, lea la oración completa, sí. ¿Cuál es la 8? La 8, sí. She spends hours on the phone. Respuesta. Talking, exactamente. She spends hours talking on the phone. O sea, ella pasa mucho tiempo o muchas horas hablando. ¿Ya? Ojo, que ese verbo spend, ¿por qué dice ahí entre paréntesis time? Porque es la idea de gastar, pero gastar tiempo. Porque lo que pasa es que el verbo spend significa gastar, pero claro, puede ser con dinero o con este caso como tiempo. Pasar mucho rato, mucho tiempo haciendo algo. Number 9. Kiomara. It started at 5:30 in the morning. ¿Qué comenzó a pasar? Rain, exactamente. It started raining at 5:30 in the morning. O sea, comenzó a llover a las 5 de la mañana. Ya, ojo. ¿Se dieron cuenta que el verbo estar aquí tiene un pequeño asterisco ahí al ladito? Y eso siempre tiene que llamarnos la atención porque por algo tiene ese asterisco ahí. Dice ahí abajito, la letra chica. Start can be used with adverbial or infinitive. O sea, es un verbo que se puede usar tanto acompañado de un verbo en su forma infinitiva o en su forma gerundia. O sea, yo puedo decir, it started raining, comenzó a llover. O también puedo decir, it started to rain. Las dos formas estarían correctas. O sea, esto sería un verbo como cierta excepción porque se puede ocupar de las dos maneras. La infinitiva, que fue la que señalamos en la clase pasada, o la forma gerundia, que es la que estamos señalando, ¿cierto?, ahora en este ejemplo. ¿Ya? Ese es un verbo que se puede ocupar, entonces, como dijimos, con ambas formas de expresión. Number 10. Please stop that noise. I can't think. Por favor, deja de qué cosa con ese ruido. Making. Exactamente. Stop making that noise. Deja de hacer, deja de provocar. Acuérdense cuando vimos la diferencia entre el do y el make, cuando hablamos de sonido, como el sonido se produce, se provoca, lo usamos con el verbo make. Entonces, en este caso, stop making that noise. Deja de hacer ese ruido. No puedo pensar. I can't think. Y por último, la number 11. Feel like. I don't feel like. No me siento de alguna manera hoy. Let's go out for lunch. Vamos, salgamos a almorzar. Entonces, ¿cuál es el que me quedaba? Cooking. I don't feel like cooking today. ¿Ya? O sea, es como decir, no tengo ganas de cocinar hoy. Tomamos. Y ahí está obviamente, ¿cierto?, la acción que yo quiero destacar ahí, ¿cierto?, de lo que me gusta o lo que no me gusta hacer, con la terminación IN. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, lo más importante con esta forma, ¿cierto?, es saber identificar qué es lo que tú quieres expresar o con qué forma de expresión tú quieres indicar, porque de eso va a depender si ocupa la forma infinitiva o la forma gerundia, que es la que estamos señalando, ¿cierto?, y explicando hoy. Ya dijimos, principalmente, si son verbos que nos ayudan a indicar nuestros gustos, nuestras preferencias
por algo, verbo gerundio, tienes G. En cambio, si son verbos, ¿cierto?, que indican un anhelo, una necesidad, un querer hacer algo, lo que me gustaría hacer con un propósito futuro, forma infinitiva, que fue lo que vimos, ¿cierto?, en la clase pasada. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas en base a este contenido, unidad 7b, que es la forma gerundia, ¿cierto?, de expresión. ¿Va fácil hasta el momento los contenidos? Les dije yo que por lo menos esta unidad parte así como su 7a y 7b respectivamente. Ya, excelente, muchachos.